A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Mis hermanos amados, entonces A todos los sedientos. iniciemos. Primero que todo, oremos y le pido al Señor gracias por tu misericordia, Señor Jesús, porque has tenido con nosotros, con este pueblo disperso por todas las naciones. Y vemos, Señor, cómo tu palabra se cumple, Señor, cómo desafortunadamente por el pecado de tu pueblo, Señor, esparcido en cada una de las naciones, tu nombre es blasfemado en medio de los gentiles, Señor. Y se manifiestan, Señor, que estamos iniciando. Esto es principio de dolores, porque hay guerras y rumores de guerra, Señor. Ya ha habido pestilencias y vienen más, Señor. Estamos conscientes de que todo lo que está pasando en estos días, Señor, es prueba de que tu venida está cerca, Señor, de que tú dijiste que todas estas cosas iban a pasar y esto es apenas principio de dolores, Señor. Y te damos la gloria a ti, te pedimos que nos guíes, que este pueblo pequeño, este remanente insignificante, pero valioso para ti, Señor, que tú nos guíes, nos protejas, nos salves, Señor, nos enseñes. Y cuando llegue la hora de la tribulación, Señor, nos sustentes para no caer, Señor, para no blasfemar de tu nombre, Señor, sino que tú sustentes a tu pueblo, Señor, en las diversas pruebas que han de venir sobre tu pueblo, porque está escrito que así va a ser. A ti sea la gloria, Señor Jesús. Te pedimos de todo corazón también, te pedimos para que sanes a tu hijo, Señor, nuestro amado pastor Luis Alberto, que está padeciendo problemas de salud. Te pedimos, Señor, que lo levantes y que lo establezcas y lo sigas teniendo como estandarte de tu palabra, Señor, como columna en esta congregación, como ha sido desde hace tantos años que tú nos has regalado su presencia en nuestras vidas. Sánalo, Señor. Y te pedimos por todos los que están enfermos, Señor, por todos los que necesitan de tu sanidad, Señor. A ti sea la gloria, Señor Jesús. Amén. Mis amados hermanos, buenas tardes, buenas noches. Un saludo muy grande para cada uno de ustedes que el Señor ha puesto, a quien el Señor ha puesto esa necesidad de buscar más, de conocer más. Esto no es un club de asistencia. No, es un momento en el cual nosotros queremos aprender más de lo que está escrito por el Dios Todopoderoso, porque lo que Él mandó a escribir a sus profetas, que es palabra de Dios. Cuando el Señor ha hablado, le ha dicho a sus profetas que escriban lo que Él dice, ¿cierto? Así, por ejemplo, podemos ver en el caso de cuando el Señor le dice a Moisés, habla a los hijos de Israel y diles, y está hablando a su pueblo, y diles, pero el pueblo se ha desviado, y por eso vienen pruebas, por eso vienen guerras, por eso vienen muertes, por eso vienen todos los problemas que estamos viendo en estos días, porque la iniquidad del pueblo se ha multiplicado, ¿cierto? Pese a que se tiene una condición de pueblo especial, no queremos comportarnos como con las cosas especiales y el comportamiento especial que requiere el pueblo de Dios en santidad, ser santos porque yo soy santo. Por eso pasan todas estas calamidades. La gente está buscando la explicación a todo esto en los medios de comunicación, en los derechos humanos, en todas las cosas, pero la respuesta está en la palabra de Dios. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pueblo se ha alejado del mandamiento del Señor y no reciben su palabra, rechazan al Dios Todopoderoso y dicen, Él no es, ¿sí? Entonces cuando el Señor vino y no lo recibieron, ¿cierto? Entonces hay algo muy, muy grave que pasa. Por eso vienen calamidades, por eso viene castigo, por eso vienen problemas con la naturaleza, por eso vienen tantas situaciones negativas y son maldiciones del Señor por no cumplir, por no escuchar su palabra y por no reconocerlo a Él. Entonces, en la continuación de este tema maravilloso que tenemos, que es sobre el divorcio, ¿no es cierto? Cada generación, cada cultura, cada constitución de cada país, pues va a tener términos diferentes, ¿no? Acorde a su situación, acorde a las cosas que les gustan, de acuerdo a lo que a ellos les parece, de acuerdo a lo que llega a la mayoría, un consenso.
un consenso a que llega la mayoría, ¿cierto? Pero aquí estamos hablando de conceptos únicos, exclusivos, perfectos, que no tienen sombra de variación. Porque quien lo dijo es el que no tiene sombra de variación, el único Dios verdadero, ¿cierto? El que gobierna en la altura de los cielos, que ni los mismos cielos de los cielos lo pueden contener. Ese es el que dice los conceptos tal cual son. No hemos querido venir a su palabra, pese a que él dice, si a Israel se convirtiere y se arrepintiera y se convirtiere, es el orden, ¿cierto? Dice, volved a mí, pueblo mío. Y el pueblo dice, no volveremos, no iremos, no haremos, ¿sí? El Señor Jesús, cuando estaba entrando en Jerusalén, hace muchos siglos, dijo, oh Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Él dice que él es el que lo ha querido hacer. ¿Quién es el debajo de sus alas? Es el mismo que hablan en los salmos. El Dios Todopoderoso, el Señor Jesús, estaba manifestando quién es ahí. Y dijo, ¿cuántas veces quise hacerlo? Y no quisiste. Y no quisiste. Y eso es lo que ha pasado, por eso viene maldición, ¿cierto? Y dice, por tanto, la tierra va a quedar desierta. Y eso es algo que está escrito, pero uno se va más por las noticias de CNN o de los organismos internacionales de prensa más reconocidos, y pues ellos analizan las cosas según lo que conocen, ¿no? Nosotros tenemos que analizar las situaciones según lo que estamos conociendo, estamos aprendiendo, ¿cierto? Y este tema del divorcio, pues es un tema bastante hermoso. Tenemos que entender qué dice la ley acerca de eso, porque si no entendemos cuáles son las bases de la ley en cuanto a estos temas, cualquier tema, pues no vamos a entender el concepto de lo que vino a hacer el Señor Jesús en los días de su carne. Jesús el Mesías, miren, hay algo en lo cual el Señor nos está inquietando mucho. Cuando usted dice Jesucristo, Jesucristo, sí, pero es que el solo nombre y el título tienen una connotación de significado grandísimo. El nombre del Señor, Yeshua, en hebreo, ¿cierto? Yeshua, el Mesías, el Mesías. Cuando usted le dicen Jesús, el Mesías, y cuando le dicen Jesucristo, suena diferente en nuestras cabezas, ¿cierto? Jesucristo, sí, ya. Pero Jesús, el Mesías, y si no reconocen que Jesús, el Mesías, ha venido en carne, o sea, que ya el Mesías prometido en la escritura desde el principio ha venido en carne, hay un espíritu anticristo, ¿cierto? Eso dice el Señor. ¿Por qué? Porque a nosotros, el Cristo, es Cristo, y todo el mundo dice Cristo, y es una traducción griega, pero pues nos aísla del significado original de lo que se dijo en la profecía, en las muchas profecías que hablaban sobre el Mesías prometido. El Jesús, Mesías. Cuando uno dice Cristo, tiene que entender que eso tiene un significado, ¿sí? No es un apellido, no es eso. Entonces la mayoría de la gente está Jesucristo y Jesucristo. Y pues lo dicen y lo decíamos sin entendimiento. Es el Mesías prometido. Él ya vino, ¿sí? Y la mayoría del pueblo lo rechazó. Bueno, los principales, los sacerdotes, los fariseos, los escribas y los doctos en la ley lo rechazaron porque no aceptaron que lo que él vino fue a dar pruebas de lo que estaba escrito, ¿cierto? Entonces, esas cosas que estaban escritas sobre él es necesario entenderlas para entenderlo a él, qué dijo y qué hizo, ¿cierto? Aquí en este tema del divorcio, que ya creo que es nuestra tercera parte, tenemos que entender qué se dice acerca de eso. ¿Se acuerdan que hace 8 días habíamos leído algo sobre las causales del divorcio? ¿Qué otra cosa? También habíamos leído la ley que nos permitía probar la infidelidad o no de la mujer, ¿cierto? Hay una ley para comprobar. Voy a leerla así rápidamente para entrar en contexto, ¿cierto? De nuevo, Números, capítulo 5, versículo 12.
Hay una ley para estas cosas y cuando uno escucha por primera vez este tipo de escritura, uno no la entiende, uno no la puede asimilar, uno no quiere aceptarla. Entonces, la opción que toma el hombre es sencillamente, a mí no me parece, entonces, no, esto es viejo, esto es para ellos nomás, allá el pueblo ese y en esa época, no, ahorita estamos en otra época, más moderna. Por eso vienen las maldiciones, porque no entendemos qué dice la escritura. Por eso está pasando lo que está pasando en la tierra de la que estamos hablando, que hay una incursión, ¿sí? Y están matando y secuestrando y están llevando prisionero a parte del pueblo. ¿Por qué? Porque no están santificándose en el Dios de Israel, ¿cierto? Y eso ahorita la mayoría de la gente quiere que no se hable de esto, ¿cierto? Porque no queremos analizar las situaciones, todo lo que pasa conforme a la palabra de Dios, sino conforme a la información y a lo que permite el mundo. Hay algo que está escrito, que van a pasar y van a seguir pasando cosas, van a seguir pasando cosas, cosas graves, porque está escrito que el Señor dice que va a venir y antes de que Él venga van a presentarse una cantidad de señales que estaban escritas desde siglos atrás, pero la gente todavía piensa que eso ya pasó por la impiedad del pueblo, por haberse alejado de ser un pueblo santo y se volvió un pueblo pagano. Y estoy hablando de los que se convierten se olvidan del Dios lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros venimos de ese camino. No somos mejores que nadie, por el contrario, somos peores porque venimos de ese mundo. Y el Señor tiene misericordia y nos llama y nos libera de ese pecado y luego nos enseña la ley, que fue lo que hizo con el pueblo. Lo sacó de Egipto, lo dejó libre 3 meses y ya cuando estaba libre, llevaba 3 meses de libertad, vino e hizo pacto y se unió, se desposó al pueblo. Él es el esposo, el pueblo es la esposa, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que pasa es entender estas situaciones para poder comprender lo que está pasando ahora, ¿cierto? El pueblo se alejó y hay una ley específica que fue dada al pueblo cuando hay infidelidad. Entonces dice, número 5:12, dice, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuera infiel, y alguno cohabitare con ella y su marido no lo hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto, si viniera sobre él espíritu de celos y tuviera celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniera sobre él espíritu de celos y tuviera celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, en los dos casos, en caso de que fuera cierto o que fuera solo sospechas infundadas. Entonces el marido traerá su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, pues es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Miren, cada una de las cosas que se escriben y se dicen acá tienen un significado. El problema es que a nosotros no nos interesan esas cosas porque no las entendemos, no comprendemos qué significan. ¿Por qué el Señor pedía esto? Si ofrenda la 10ª parte de un efa de harina de cebada, por ejemplo. No echará sobre ella aceite. ¿Por qué? Ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa. O sea, ¿de qué está hablando el Señor? Y lo interesante y lo bonito es saber que cada una de estas cosas tiene un significado, que tiene un significado y un cumplimiento, y es perfecto. El problema es que como nos apartamos de esto, cuando llega esta información, nos parece demasiado increíble. ¿Cómo es posible esto? Porque estamos viviendo muy a la forma del mundo. Entonces el mundo hace que uno se olvide de la palabra de Dios, de la ley de Dios. ¿Sí? ¿Qué dice más? Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante del Señor y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Hay unas aguas amargas que acarrean maldición.
¿Cuál era eso? Ya habíamos explicado que el agua santa, el agua santificada, se le echaba polvo del suelo del tabernáculo. ¿A qué puede saber el agua con tierra? ¿Estamos en esto? Entonces, hay que entender estos términos porque eso es necesario para comprender el mensaje del Señor Jesús. Dice, las aguas amargas que acarrean maldición. El sacerdote la conjurará y le dirá, ¿qué es conjurar? No es hechizar ni nada de eso. Conjurar a una persona es obligarla delante de Dios a decir la verdad, ¿sí? Bajo juramento. Eso es conjurar. Lo contrario a conjurar, por ejemplo, cuando le dicen a uno, yo lo conjuro a que me diga esta cosa, quiere decir que delante de Dios usted tiene que decir la verdad. Y lo contrario a conjurar es perjurar. El perjurio es pecado, que es jurar en vano, ¿cierto? Esa es la explicación a esta palabra conjurar. Por eso cuando el sacerdote le dice al Señor Jesús en los días de su carne, cuando le estaban acusando delante de todo el concilio, le dice, te conjuro por el Dios Altísimo que nos digas. O sea, él estaba obligando o imponiendo la seriedad y la gravedad del juramento sobre lo que él quería que dijera el Señor Jesús. Eso se aplicaba a los hijos, ¿cierto? Entonces, por eso el sacerdote habla de esa manera, es para entender ese tipo de cosas. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante del Señor y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. El sacerdote la conjurará y le dirá, si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Si ella no había hecho nada malo, pues esas aguas de que traen maldición no iban a traer maldición sobre ella. No son unas aguas mágicas, no son unas aguas mágicas, no, porque ahí lo que está sucediendo está delante del Señor y el Señor sabe todas las cosas. Delante de él nadie puede ocultar nada. Eso es lo que se estaba haciendo acá, esta ley, era para demostrar la inocencia o la culpabilidad de una persona delante del Señor. No era por el marido, no era por el sacerdote, no era por el agua, era porque era delante del Señor que se iba a manifestar el pecado o la inocencia de la persona, de la mujer. El sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, ¿dónde íbamos? 5:20. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, ¿sí? Ahí estaba él diciendo lo que ella tenía que aceptar y decir para que fuera verdad, porque estaba siendo conjurada a decir eso. El Señor te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo el Señor que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá, amén, amén. O sea, ella estaba diciendo y aceptando que estas cosas vinieran sobre ella porque estaba siendo conjurada a decir la verdad, ¿cierto? Ella dice, amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Recuerden esos datos. Recuerden esto porque es muy importante, ¿sí? ¿Qué era lo que tomaban? Agua pura, agua santificada, agua limpia, santificada en el templo y le echaban polvo, o sea, tierra, ¿cierto? Estas aguas puras se convertían en aguas amargas que traen maldición. Si hay pecado. ¿Qué más? Dice que estas maldiciones iban a ser escritas en un libro y después iban a ser borradas con las aguas amargas, estas aguas que traían maldición. Entonces, la maldición la escribía el sacerdote en un libro y luego las borraba con las aguas amargas. Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de celos
y la mecerá delante del Señor y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y lo quemará sobre el altar y después dará de beber las aguas a la mujer. La dará pues a beber las aguas, y si fuera inmunda y hubiere sido infiel su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas, si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviere limpia, ella será libre y será fecunda, ¿cierto? Miren lo interesante que tiene esto. Es la ley de los celos, o sea, esta ley, dice, esta es la ley de los celos, se llama la ley de los celos. Cuando la mujer cometiera infidelidad contra su marido y se amancillara, recuerden que hay dos posibilidades, que sea inocente o que sea culpable. Entonces, esta ley se debe aplicar a la mujer, ¿sí? El momento cuando llegaba la maldición era porque ella era culpable. Entonces, esta es la ley de los celos. ¿Cuál era la ley de los celos? Cuando la mujer cometiera infidelidad contra su marido y se amancillare. ¿Qué es eso? Adulterio. ¿Cómo podríamos conocer eso? El Señor lo menciona más adelante. Y es importante conocer de qué está hablando el Señor. ¿Sí? O del marido, 5:30. O del marido cuando, dice, o del marido sobre el cual pasare espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, la presentará entonces delante del Señor y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a Ezequiel capítulo 16, por favor. Vamos a mirar dónde más el Señor habla de estas cosas, porque es necesario. Si uno lee solo este pasaje sobre la ley de los celos, pues no va a quedar incompleto el concepto porque, pues para nosotros, ¿cómo hacemos para aplicar eso? ¿Será que eso, cómo hago yo para cuando tenga celos? Pero la palabra dice que los celos son contenciosos, que los celos, pues no es nada bueno. Entonces, tenemos que recordar todo eso que había dicho el Señor, que Él es un Dios fuerte y celoso. Y tenemos que también recordar eso que fue dicho por el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, que decía, recuerden que decía algo así como, porque os celo con celo de Dios, os celo con celo de Dios. Pero creo que es Santiago el que dice que los celos son malignos, ¿cierto? El problema es que los celos del hombre no son iguales a los celos de Dios. El celo de Dios es celo santo. ¿Y qué significa eso? Que el celo de Dios es para que la mujer no sea parte del bien y no sea castigada. Eso es el celo, la vigilancia. El celo de los hombres es contienda, ira, maldición, rencor, rabia. Lo que quiere una persona cuando está celosa es acabar al otro y poderle comprobar y poderle, mejor dicho, poner en su misma cara y hacerle lo malo y que sufra y venganza. Esos son celos malignos, ¿cierto? El celo de Dios es celo santo, es para protección de la mujer, para vigilancia de la mujer. Entonces, podría pensarse acá que hay una ley machista, ¿cierto? Que hay una ley machista porque, pues, ¿por qué a la mujer solamente? Y es normal que vengan estas preguntas porque, pues, no conocíamos la ley, entonces nos va a parecer que la ley es machista. Aquí tenemos que recordar que aquí se está hablando del pueblo de Dios como la esposa, como la esposa. O sea que nosotros, si hemos sido infieles al Señor, ¿cómo? ¿De qué manera? Olvidándonos de su norma, olvidándonos de su mandato. Si es el Señor, por eso dice que el hombre se enseñoreará de la mujer. Y eso es una ordenanza de Dios, no es machismo. Cada uno tiene su propio rol. Las mujeres son más especiales para unas cosas y los hombres somos más especiales para otras cosas. Estamos diseñados diferentes. Por eso es necesario que tengamos ayuda idónea, no igual. Idónea quiere decir opuesta, una ayuda de una mujer porque ellas piensan, sienten, viven diferente.
Ellas existen de forma diferente que el hombre, por eso la pareja es entre un hombre y una mujer, no entre dos hombres o entre dos mujeres, porque no son ayuda idónea. No, eso no es así, pese a que el mundo ya lo quiera ver de la forma que quiera, pero no es así. Pueden querer inyectarse hormonas, pueden querer ponerse implantes, pueden castrarse, pueden, mejor dicho, hacer lo que quieran, pero el ADN de la persona, como el Señor nos ha formado, nos ha creado, pues, revela toda la información. Ahora el hombre se gloría de haber descubierto el código genético y que es el gran descubrimiento. Y pues en realidad pues el Señor ha tenido código genético con, bueno, no sé si lo llamará código genético, pero de todas maneras eso viene desde Adán. El Señor lo creó. Apenas el hombre lo está descubriendo y eso hace una gran alaraca porque, wow, la ciencia del hombre. Pero eso sí, eso ya estaba. El hombre lo que está descubriendo está descubriendo lo que ya ha sido creado. Entonces, eso va a revelar la verdad. Puede que usted piense o que diga o que le parezca o nosotros hagamos o digamos, pero lo que es. Un hombre fue nacido hombre y es un hombre, pese a que se mutile, pese a que se maquille, pese a que haga lo que sea, ¿cierto? Entonces, por favor, tengamos en cuenta eso, que no es una cuestión de homofobia es que mira, hasta el mismo término a veces uno lo utiliza de una mala manera. Es, es como aversión a infringir el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque eso acarrea maldición a la gente. Y eso pues tiene que manifestarse. El Señor es un Dios celoso y el Señor es un Dios que cuando en la ira del Señor se van a pagar todas esas maldiciones y van a salir a la luz todo y se va a conocer todo. Y el Señor ya no va a perdonar porque ya no es tiempo de arrepentirse. El tiempo de arrepentirse es ahora. Entonces, siempre tengamos en cuenta eso, por favor. Dice el Señor, bueno, era respecto a esto de los celos, del celo de Dios, ¿cierto? Entonces, en Ezequiel 16 el marido, o sea, el Dios Todopoderoso, el Señor Jesús le está hablando a su pueblo, ¿cierto? Y le dice, miren lo que dice en Ezequiel 16:35. Entonces vamos ahorita a Ezequiel 16:35-38. Dice, por tanto, ramera, oye palabra del Señor. Cuando a usted le dicen que es que Dios ama a todo el mundo y que Dios quiere salvar a todo el mundo, entonces está pidiendo el favor a usted a ver si usted quiere creer o no. Eso es mentira, eso es falso, eso es falso. El Señor es estricto porque Él conoce todas las cosas. Él es tardo para la ira. Por eso la ira no ha venido todavía, por eso no hemos sido eliminados, no hemos sido destruidos, porque la ira de Dios el Señor ha tenido paciencia para que no nos perdamos los de su pueblo, no queriendo que ninguno de los de su pueblo se pierda. Por eso Él está esperando con paciencia y dice, es tardo para la ira, por eso la ira viene al final. Y grande misericordia. ¿Misericordia sobre quién? ¿Sobre quién es la gracia? ¿Sobre quién? ¿Quiénes son los acreedores de la gracia? Desde los mandamientos nos está diciendo que hago misericordias por millares a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Nosotros nos dijeron que no, que la gracia era al contrario, que los que no teníamos que cumplir los mandamientos, entonces veníamos y éramos merecedores de la gracia de Dios. Y es todo lo contrario, ¿sí? Bueno, entonces dice, por tanto, ramera, oye palabra del Señor. Así trata el Señor a su pueblo, ¿sí? Porque nos hemos prostituido. Así ha dicho el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Por tanto, he aquí, yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer y a todos los que amaste con todos los que aborreciste y los reuniré alrededor de ti y les descubriré tu desnudez y ellos verán toda tu desnudez. Va a reunir a todas las naciones en torno a un pequeño sitio.
y eso se va a cumplir. Y esas son las cosas que debemos ir entendiendo, que eso se va a cumplir. Eso tiene un cumplimiento, es una promesa del Señor. Sí, Él promete la vida eterna, pero Él también promete y va a cumplir la condenación para los que no se arrepientan. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta, por favor, siempre. Dice, por tanto, yo aquí reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer y a todos los que amaste con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti y les descubriré tu desnudez. Recuerden ese detalle, descubriré tu desnudez y ellos verán toda tu desnudez. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. ¿Bajo qué ley van a ser condenados los impíos, los que no quisieron escuchar nunca la palabra del Señor? ¿Bajo qué ley? Yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras. ¿Cuál es la ley de las adúlteras? Esa que acabamos de leer. Está ya en la ley de Moisés. Pero como no conocíamos eso, pues ¿cómo vamos a entender de qué este Señor está hablando acá? Son pues como ejemplos, ¿no? Son cosas que, no, el Señor no da ese tipo de ejemplos sin sentido. Él de lo que está hablando es para los que conocemos. Bueno, yo no me considero que conozca todavía la totalidad de la ley, pero estamos apenas empezando, porque el Señor nos está inquietando a que esa es la única forma de entender la palabra de Dios. Si conocemos la ley, los profetas y los salmos, vamos a entender todo. Si no, no. Y el Señor va a abrir el entendimiento para comprender las escrituras, así como hizo con sus apóstoles. Les abrió el entendimiento para que comprendieran que la carta a los Corintios, la carta de Santiago, la carta a Filemón, no porque no habían sido escritas todavía. El Señor le abrió el entendimiento allá en Lucas, el último capítulo. Regálenme un momento, yo busco por aquí. Estas promesas que están aquí en Lucas, ¿sí? En Lucas capítulo 24, ¿sí? Dice Lucas capítulo 24, 44, les dice, mire, les comento así, les leo, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces la gente cuando dice, el Señor Jesús estaba escrito en la ley de Moisés, y entonces van y hacen la referencia a un versículo. Sí, que levantaré profeta en medio de ti, entre tus hermanos, sí, a él tendrás que escuchar. Y entonces ahí es donde está viendo referencia. Pero el Señor está diciendo todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, no solo en un solo libro, en la ley de Moisés. ¿De quién se hablaba? ¿De quién se habla en Génesis, en Éxodo, en Números, en Levíticos y en Deuteronomio? ¿De quién se habla? Pues de Dios. Y el Señor les dice que es necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, o sea, cuando Él se revela, miren, somos esclavos, como el pueblo era esclavo en Egipto. El Señor nos llama, ¿sí? Y nos saca de la esclavitud, y en el caso de nosotros, la esclavitud del pecado. Nos libera, ¿cierto? ¿Qué sigue? Nos muestra la ley, nos enseña su ley, y después, cuando ya nos enseña su ley, cuando comenzamos a mirar en la ley, comenzamos a comprender, comenzamos a entender. ¿Qué dice acá? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Ahí no estaba escrita es más, ni este mismo libro que lo menciona Lucas todavía no estaba escrito. Entonces, ¿de cuáles escrituras está hablando el Señor? Pues de la ley, los profetas y los salmos. De eso está hablando el Señor. Ellos en ese momento comprendieron qué se dice en la palabra, comprendieron la Biblia. En el momento, esa es todo. La ley, los profetas y los salmos es la totalidad. Acá, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro de los Hechos, el libro de los Romanos, de los Corintios, de todos los hebreos, las cartas de Santiago, de Judas, de Pedro, de Juan, están hablando de eso. Están hablando y están explicando eso. Entonces el Señor les explicó a ellos eso, por eso ellos escribieron estos libros, porque ya comprendían las escrituras
¿sí? Que ya habían sido dadas a Moisés, a los profetas y a los salmos, y ellos lo que están hablando acá es exactamente de eso. No hay ninguna relación a algún nuevo mandamiento. Dice que el nuevo mandamiento que les doy no es nuevo porque está así, el mandamiento que les doy está dado desde el principio, que os améis los unos a los otros, el amor. Pero ¿y cuál es el amor de Dios? Que cumpláis sus mandamientos. El mismo, es la misma cosa, ¿sí? Esa es la renovación del entendimiento. Entonces dicen no, que el nuevo pacto, pero pues está diciendo el nuevo pacto, así como cuando Moisés rompe las tablas de la ley, ¿sí? Las tablas que el Señor, que estaban escritas con el dedo de Dios, ¿sí? Las rompe y vuelve, y el Señor vuelve y le dice que lleve otras y que él se haga las tablas y él las escribe, pero no cambió ninguna ley. Escribió exactamente la misma ley en unas nuevas tablas, ¿cierto? Ahorita esa misma ley va a ser escrita en nuestros corazones, la misma, no otra. Eso es de lo que trata el Señor acá y nos explica y nos está abriendo el entendimiento para comprender las escrituras, ¿cierto? Dice, yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras. Estábamos aquí en Ezequiel 16, ¿cierto? Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre y traeré sobre ti sangre de ira y celos. Ahora, más adelantico acá en Ezequiel 23, Ezequiel capítulo 23, vamos ahí adelantico de donde íbamos, por favor. Pastor, disculpe, o sea, en Ezequiel 38 el Señor Jesús viene a juzgar con esa ley a toda la creación o solo al pueblo con esa ley, pastor. Gracias. Ya le respondo por una parte muy interesante. Ya le digo, mi hermana, regáleme un momentico que hay una parte. Mire, ¿qué es lo que va a pasar, no? Eso nos lo explicaba nuestro nuevo pastor Luis Alberto. Nos explicaba eso. ¿Qué va a pasar allá? ¿Cuál es el juicio de Dios? ¿Cuál es el juicio de Dios? ¿Cómo hacemos? ¿Será que va a haber un tribunal? ¿Va a haber así como lo de los hombres? El Señor, ¿será que dice que no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas? O sea, que eso que va a pasar allá, ¿cómo va a ser ese juicio? La pregunta de mi hermana tiene que estar respondida acá. Pero nosotros no teníamos el entendimiento. La revelación consiste, como hemos dicho muchas veces, la revelación de Dios consiste en que yo entienda las cosas que están escritas. La revelación de Dios sobre algún tema viene cuando el Señor me abre el entendimiento y me enseña, y me explica y me hace entender que eso ya estaba escrito en la palabra y que es cómo es el cumplimiento perfecto. Mire, por acá en Juan 5:45, ¿sí? Por acá, es algo bien, bien tremendo, porque miren, por acá de más atrasito dice desde el 37, dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Sí? Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Entonces ahí estaba diciendo las personas que eran totalmente religiosas y que conocían la ley, que habían estudiado la ley, que han tenido formación en eso, le estaba diciendo que no tenían su palabra morando en ellos. Entonces ellos, claro, por eso lo rechazaron, pero ¿cómo nos va a decir a nosotros si nosotros somos fariseos, somos sacerdotes, somos escribas, por favor? ¿Cómo va a decir? Por eso ellos no lo aceptaban que, que, que lo que el Señor Jesús les estaba diciendo. Dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Y eso pasa en las religiones, ¿sí? El enviado de Dios, ¿quién es? Él dijo, yo mismo iré y os salvaré. He aquí, en aquel día, he aquí, yo estaré presente. El enviado de Dios es Él mismo que iba a venir en carne. Pero el Señor dice, no creéis eso, no creéis. Dice, sí, sí, Jesús, sí, Cristo, Cristo. Sí, claro, y todo el mundo dice Jesús, Jesús. Pero, o sea, ese es el mismo Dios que iba a venir, como lo prometió. No, 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 ese es otro. Y dice, no, no creéis. Lo mismo. ¿Cuántas veces quise recoger tus hijos como la gallina, sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Entonces, cuando llega esta revelación, vosotros no creéis. Y la religión anda así, llámese cristianismo, catolicismo, evangelismo, lo que sea, ¿sí?
que todas más o menos descienden del catolicismo romano, ¿sí? Entonces, cuando llega esta información, no creéis, ¿sí? Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Entonces, el enviado de Dios, que el Señor dijo, yo enviaré, y mi siervo, y mi siervo, el que irá, el renuevo, y todo esto que habla la palabra, también dice el Señor, yo mismo iré y os salvaré. ¿Sí? He aquí, en aquel día, he aquí yo estaré presente, ¿cierto? Y hay mucha más, muchísima más. No nos estamos basando en 2 versículos, estamos basando en toda la palabra, que es lo que no hace la religión, basarse en toda la palabra. No, se basan en versículos solo de Mateo en adelante. Ese es el problema. Dice, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre del Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Entonces, como acá dice arribita, en nombre de mi Padre, si ven, mire que ahí, pues ahí se ve mi Padre. Entonces, pero si entonces dice que Jesús es Dios, acá está hablando que Dios es único. Entonces hay una incongruencia en la información, porque nos basamos en un solo versículo, un solo trozo de la palabra. Dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Cuando Él venga en la gloria del Padre, o sea, en su gloria, que ya no viene en carne, sino viene como el Dios Altísimo, ¿sí? En una nube, como dice que Dios anda en las alturas, ¿sí? En una nube, montado sobre una nube en un caballo blanco, porque eso dicen los salmos que así es el Señor, el Dios Todopoderoso. Dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Así ve, ahí hay, por eso, porque dicen Dios único. Y si decimos que Jesús es Dios y no pensamos que Él es el Dios único, o sea, el Padre, pues hay una incongruencia. Hay una incongruencia que no cuadra y no va a cuadrar por nada del mundo. Tendríamos que estirar la palabra y torcer la palabra para poder hacer entender esas cosas de acuerdo a las doctrinas cuando dicen que Jesús no es el Dios único, pero que sí es Dios, pero que no es el Padre porque es diferente, ¿cierto? Entonces, él estaba hablando y ellos no comprendían porque el Señor no les había abierto el entendimiento para comprender las escrituras, pese a que ellos habían estudiado casi toda la vida. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Ahí se está hablando no de que la persona iba a decir, sí, usted fue malo. No, lo que Moisés dijo, que fue lo que le mandó al Señor, habla a los hijos de Israel y diles, esa ley de los mandamientos y todo, dice, esa va a ser la que los acuse. O sea que en el día del juicio final, ¿qué va a ser lo que cuál es el libro que se va a abrir? ¿Sí ven? ¿Cuál es el libro que se va a abrir? Los libros fueron abiertos, ¿sí? Y el libro de la vida, ¿sí ven? Todo va teniendo un sentido, todo va teniendo un sentido. ¿Cuál es el libro? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí. Entonces, en el cristianismo, en el catolicismo, pues no se le cree a Moisés, pero dicen que se cree, bueno, de allá venimos nosotros, ¿no? De creerle, decir, no, en Jesús sí, el Señor Jesús, el Cristo, sin tener claridad de qué significa eso, el Mesías prometido. Así que viene el pueblo judío porque la salvación viene de los judíos. Entonces, si no le creemos a la ley de Moisés, no le podemos creer al Señor Jesús. Pero en la religión nos enseñaron lo contrario, que no le debo creer a Moisés, pero sí le debo creer a Jesús. Y entonces dice el Señor, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí. O sea, que si yo no le creo que la ley está vigente y que lo que Moisés dijo permanece para siempre, no le creo al Señor Jesús. Eso es lo que dice acá. Y las religiones dicen algo muy diferente, ¿sí? Dice, porque de mí escribió él. Tengo que creerle a Moisés para creer qué fue lo que hizo y dijo el Señor Jesús. Toda la explicación que dan los apóstoles, ¿sí? En las cartas y todo esto, pues eso es explicación de eso. Tengo que creerle a Moisés. O sea que esto que estamos estudiando es necesario para comprender la obra del Señor. ¿Cómo voy a explicar esas cosas que padeció el Señor, cierto? Dice,
Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Si yo digo que le creo al Señor Jesús y no le creo a Moisés, o sea, no hay posibilidad de que eso suceda. Eso es básico, esta información es básica y nos aclara muchas cosas. La religión nos dice, no, no le crea a Moisés, créale a Jesús, pero el Señor Jesús dice, si no le creen a Moisés, ¿cómo me van a creer a mí? Si ve que hay una incongruencia, eso es lo que hace la religión, doctrinas de hombres. ¿Sí? Es importantísimo y es bien bonito esa parte, es bien hermoso. Entonces espero que la pregunta de mi hermana pues esté respondida en la palabra. Entonces, ¿qué es lo que va a acusar allá? Ya van a ser abiertos los libros. O sea, ¿qué libros van a ser abiertos? Eso es otro estudio muy profundo. ¿Sí? El libro de la vida. ¿Cuál es el libro de la vida? ¿Cuáles son los libros que van a ser abiertos? ¿Qué va a ser leído? Porque dice que Moisés el que va a juzgar. O sea, ¿cuál es el libro? ¿Sí ven? Es muy, muy bonito. Ahora, volvamos a Ezequiel para confirmar que, ¿cuál es el juicio? ¿Cuál es el juicio? Miren, aquí perfecto la pregunta de mi hermana. Preciso la pregunta de mi hermana que está haciendo. Porque venga, ¿cómo va a ser juzgado allá en el día del juicio final? Acá el Señor dice, yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras. ¿Y cuál es esa ley? La que acabamos de leer de Moisés. ¿Sí ven? ¿Cómo es de hermoso? ¿Cómo es de claro? ¿Cómo el Señor nos abre el entendimiento no para darnos un nuevo mensaje que no existe? No hay ningún Nuevo Testamento. No, el pacto renovado es lo que se llama. El pacto que incumplió el pueblo, pues el Señor pagó la pena, ¿cierto? Para que el pueblo ya no incumpla más el pacto. Ese es el nuevo pacto, poner la ley en nuestros corazones. De eso se trata. Por acá Ezequiel 23:43 dice respecto a ese mismo tema. Y dije respecto a la envejecida en adulterios. ¿De quién está hablando? Del pueblo. ¿Cómo le dice envejecida en adulterios? ¿Cómo lo diríamos nosotros a la forma colombiana o no sé? La prostituta vieja. Envejecida en adulterios. O sea, ¿qué experiencia ha envejecido y así seguido en la prostitución? ¿Sí? Fuera de que está adulterando, pues, adulteró y adulteró y adulteró. La prostituta vieja, ¿cierto? ¿Todavía cometerán fornicaciones con ella y ella con ellos? Porque porque han venido a ella como quien viene a mujer ramera. Así vinieron a Ola y a Oliva, mujeres depravadas. Eso también tiene un significado que está hablando una parte del pueblo. Todo eso lo explica, ¿cierto? Por tanto, hombres justos las juzgarán por la ley de las adúlteras. ¿Cómo va a ser el juicio? Está hablando. ¿Qué es lo que se va a tener en cuenta en el día del juicio final? Y a nosotros nos dijeron que no. Pero el Señor nos dice, si ustedes no le creen a Moisés, ¿cómo me van a creer a mí? Pero ni siquiera conocíamos a Moisés. Apenas estamos comenzando a conocerlo, ¿cierto? Bueno, ahora, el Señor dice y nos da la ley, entonces dice que Él desposó al pueblo allá en el desierto, los desposó. ¿Y qué pasó? El pueblo adulteró. Entonces, ¿qué pasó? Venga, y entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Será que no hay ningún recuento de eso? Claro que sí. Miren lo que pasó. Moisés sube al monte a recibir la ley de Dios y está 40 días y 40 noches, ¿cierto? No comió ni bebió. Eso es algo que el hombre no podría hacer sino por la gracia y la misericordia de Dios y el sustento que da Dios. Moisés tuvo la oportunidad de estar allá con Dios y recibió la ley. Y miren lo que pasó. Dice, vamos a Éxodo, por favor, capítulo 32. Del versículo 19 al 29. Miren lo que dice, que es bien bonito, que estas cosas, mira, estas cosas son deliciosas, eso es mejor que la mejor película, es mejor que la mejor comida, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de estas cosas, esto sí lo alimenta a uno, porque lo hace estar tranquilo, estar gozoso, estar confiado, entender que el Señor, lo que el Señor está diciendo desde la antigüedad.
Esto sí es diversión, la diversión sana y buena, el gozo, el deleite. Esto sí es algo bonito, es disfrutar, ese es el verdadero disfrute, entender estas cosas. Dice Éxodo 32:19, dice, y aconteció que cuando él llegó al campamento, estaba hablando de Moisés cuando baja del monte de hablar con Dios, y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Sí? Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Ya entendemos un poquito mejor de qué se está hablando ahí. Cuando uno leía esta historia, pero pues que el oro, ¿por qué no lo guardaban para hacer otra cosita, no? Que cómo así que lo volvió polvo y se lo dio a beber, ¿por qué? O sea, ¿qué sentido tiene eso? Pues claro, como no conocemos la ley de Moisés, pues entonces no tenemos ni idea de lo que está pasando. ¿Por qué pasan estas cosas? Dice, tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Ahí pasamos al 25, ahorita le damos aquí el 32:25, dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por el Señor? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, todos los hijos de Leví, todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado al Señor, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre nosotros. Entonces, cuando uno lee esta historia, pues uno no tiene ni idea y lo mínimo que va a pensar es que esas cosas son demasiado fuertes, son demasiado... ¿Qué pasó ese Moisés? ¿Por qué molía el oro? Que no lo guardaban para hacer otra cosa o lo vendían, ¿sí? Porque él dice que lo echó al agua y se lo dio a beber, porque él le ordenó a ellos que mataran a sus propios hermanos, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó? El problema, como no conocemos la ley, pues entonces no conocemos por qué pasan estas cosas y qué era lo que estaba sucediendo. Hay muchas cosas, muchos datos importantes en este pasaje que acabamos de leer. El Moisés acababa de estar, no es solo trayendo como portador de una ley que él no conocía, ¿no? Él la recibió, estuvo 40 días. El Señor le estuvo explicando, en ese momento el Señor le estuvo contando toda la historia como había pasado y le estaba revelando su ley. Él estuvo con el Señor, estaba instruyéndolo en la ley, en su palabra, en la historia real. Por eso Moisés escribe el libro del Génesis. Toda esa información venía de boca en boca y eso sí, pues, se puede distorsionar como un teléfono roto. El Señor sube a Moisés, le dice a Moisés que suba y lo lleva a su monte santo y está con él 40 días, ¿cierto? Todo este tiempo lo que está haciendo el Señor es contándole. Entonces el Señor es el que le dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿cierto? Todo eso el Señor lo dice, se lo dice a Moisés, por eso Moisés escribe el Génesis, ¿sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sí, todo eso lo escribió Moisés. ¿Por qué Moisés lo sabía? Porque venía a estar con él 40 días y 40 noches y no comió todo ese tiempo. Toda esa revelación le fue dada a Moisés. Por eso escribió, por eso sabía de qué estaba hablando. Además de eso, le dio la ley del Señor. Él ya la conocía, porque venía de recibirla de mano del Señor. Toda la explicación y la correcta ejecución de la ley. ¿Qué hizo él? Ver que la mujer
adúltera había adulterado, ¿qué era lo que tocaba hacer? ¿Se acuerdan? De tomar del agua, ¿sí? Echarle polvo, o sea, tierra, y dárselo a la mujer. Entonces, ¿qué pasaba? Si la mujer era culpable, ¿qué iba a pasar? ¿Se acuerdan qué dice la palabra que iba a pasar si la mujer era culpable? Si no era culpable, no pasaba nada. No pasaba nada. No traía maldición porque las aguas amargas eran para maldición. Y si no había maldición en la persona, pues no pasaba nada. La persona sería limpia de haber adulterado en contra del Señor. Pero ahí los que adulteraron en contra del Dios Altísimo, que es el esposo, ahí dice, por eso entendemos ahora, dice, y se juntaron con él todos los hijos de Leví. ¿Por qué Moisés estaba mandando a matar a los de su propio pueblo? ¿Quién está conmigo? Solo los hijos de Leví. Por eso fueron consagrados al Señor, porque ellos estaban aparte. Cuando dice que todo el pueblo adoró el becerro, aquí habían unos que no habían adorado el becerro. Entonces tenemos que entender toda esa información. Por eso cuando dicen que todo el pueblo entregó al Señor Jesús, pues yo no creo que en una plaza quepan todos los judíos que existen, que existían en esa época, ¿cierto? Eso son cosas interesantes y importantes de entender, de profundizar, de escudriñar, y la explicación está en la palabra. Miren, acá dice que fue cuando se consagró la tribu de Leví. Hay un motivo. Lo obedecieron y no se arrodillaron cuando el pueblo adulteró. Y dice, poner cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volver de puerta en puerta por el campamento. O sea, les dijo, vayan a todas partes, de puerta en puerta, ¿sí? Y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Pero, ¿cómo seleccionaba? Y dice que, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, o sea, conforme a lo que Moisés les había mandado. Ellos obedecieron la orden tal cual, la ejecutaron de forma correcta, y callaron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces, miren, analicemos una cosa, ¿por qué 3,000? Si todo el pueblo había adulterado y había adorado el becerro de oro, eso es adulterio contra el Señor, mujer adúltera, ¿cierto? ¿Qué debía hacerse? Se le dio el agua, las aguas amargas, el producto de ese adulterio. Moisés lo muele y lo echa en las aguas, que era un río que venía, que pasaba, que venía del monte, ¿sí? Lo echa en las aguas y se lo da a beber a todo el pueblo. Entonces, vienen los hijos de Leví. ¿Cómo hacían para saber ellos a quién matar? ¿O será que iban matando a todo el mundo? Pero yo no creo que la población de todo el pueblo fueran solo como 3,000 hombres. Murieron como 3,000 hombres. Pero ¿cómo así? O sea, ¿por qué no murieron? ¿Será que eran todos los que habían adulterado? Hay una ley, por eso es importante entender la ley de las adúlteras. Miren lo que pasó acá. ¿Cómo hacían los levitas para saber? ¿Sí? Iban de puerta en puerta. ¿Por qué no murió todo el pueblo? ¿Por qué ellos mataban y solo mataron como 3,000 hombres? Y entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado al Señor. Ese día fue que se consagró la tribu de Leví al Señor para servirle. Y miren que el servir al Señor no es solo decir Dios te ama, también hay que ejecutar juicio en el pueblo. No me estoy refiriendo a matar a la gente, no, eso no, porque el Señor dice no matarás. La palabra de Dios es para salvación. Tenemos que entender eso, pero juzgar las cosas con justo juicio. Al impío llamarle impío, a las cosas malas llamarle cosas malas, no llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno y poner el corazón por delante. No, cuando hay cosas que están mal hay que denunciarlas. Sí, como dice la palabra, dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Este pasaje lo escuché a nuestro amado pastor Luis Alberto hace unos días. Yo quiero que lo leamos, por favor. Miren, dice Efesios 5 desde el 8. Bueno, es que mire, todo el concepto está muy, muy bonito, muy, muy bonito. Leamos de acá desde el 5.1. 5.1 dice, Efesios 5.1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Y entonces es decirle, Dios te ama a todo el mundo.
como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. O sea, esas cosas no tienen que tener nada que ver con nosotros, porque como eso es lo que nos conviene, porque nosotros tenemos que ser santos, apartados. Pero ese concepto no lo teníamos antes. Ya nos portamos como nos daba la gana y pensábamos que Dios es, el Señor es bueno, el Señor te ama. Entonces, sonríe que el Señor lo ama. A ver, el Señor se enoja también. Dice como conviene a santos, ni palabras deshonestas, por eso es que palabras deshonestas son palabras de mentira, que no son reales, hipocresía, mentira. Entonces tengamos cuidado con los chistes, por favor. Tengamos cuidado con el chisme. Tengamos cuidado con lo que decimos para hacer reír a los demás. Eso es lo que dice acá. Y yo no estoy hablando palabras mías, yo estoy leyendo lo que dice acá, como conviene a santos. Por eso tenemos que santificarnos y entender estas cosas que son serias. Esto no estamos a la altura de estar chismeando o estar criticando sin fundamento o estar pelando de los demás o diciendo chistecitos para que la gente ría. Eso ya no está. Eso, por favor, ya tenemos que madurar en ese aspecto. Tenemos que ser maduros porque mire el castigo que viene es fuerte si desobedecemos teniendo el conocimiento de que las cosas están mal, seguimos haciéndolas. Ya no hay paga por el pecado, porque ya el sacrificio ya fue hecho. Y Él no va a volver a morir por el pecado. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dice que ningún fornicario y ningún avaro, ¿sí?, que van a heredar el reino de los cielos. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por todas estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pero no, tranquilo, Dios te ama. Y no le hablan del arrepentimiento, es que es necesario como conviene a los santos. De esa parte de la santidad no le hablan a uno nunca. Gloria al Señor, que el Señor ha puesto ese celo de que nosotros estemos ya caminando en santidad y que nos falta porque apenas estamos iniciando, somos muy pequeños todavía. No seáis pues partícipes con ellos. Eso de que estar en el mundo, juntándome con todo el mundo, pese a que el mundo anda como le da la gana, en chismerío, en adulterio, fornicación, eso es lo que se ve en todo el tiempo. Dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Pero si digo, ando diciendo mentiras para que la gente ría. Entonces aquí no estoy andando como hijo de luz, sino como hijo de maldición, hijo de desobediencia, porque el Señor dice no mientas y uno sigue mintiendo. ¿Sí? Dice que no ande chismeando y uno sigue fomentando chismes y inquina, maledicencia, malas actitudes. Pues acá dice que el comportamiento por sus frutos los conoceréis. El comportamiento está siendo más como hijos de desobediencia y pretendemos que somos hijos de luz. Pero seguimos chismeando, seguimos mintiendo, seguimos diciendo chistes, mentiras, seguimos comportándonos como hijos de desobediencia. No, eso no es porque como conviene a santos. Eso no nos engañemos. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Entonces, que no diga nada, porque no, hay que tener pues, paciencia, ¿no? Eso se llama tolerancia, y el Señor a la tolerancia maligna la condena. Tengo que contra vosotros que toleráis las cosas malas y no las... Acá dice que hay que sacar esas cosas a la luz, pero cuando vienen ese tipo de discernimiento y juicio, porque juicio es establecer cuando una cosa está bien y está mal, nosotros tenemos que estar ejecutando juicio constantemente. No podemos condenar a nadie porque no tenemos el poder, pero queremos establecer el juicio para diferenciar lo bueno de lo malo. Por eso yo les estoy diciendo, por misericordia del Señor, venga, cuidémonos de esto, que eso está mal. Yo estoy ejecutando un juicio con la palabra de Dios.
esas cosas están mal y son manifestaciones de los frutos de los hijos de desobediencia. Y yo no quiero que ninguno de mis hermanos pues participe en esas cosas más, ni yo, ni mi casa, ni mis hermanos, ni los que escuchan este mensaje, porque se van a manifestar que están participando en las obras infructuosas de las tinieblas y no las estamos reprendiendo. Entonces, no, pues yo no digo nada pues para hacerle chévere, ¿no? Porque de pronto se ofende, ¿no? O si mi hermano pues peca, pobrecito, dice que reprendamos esas obras. Si Pablo, amando tanto a Pedro, lo enfrentó delante de todos los demás, le dijo, usted es hipócrita. ¿Cómo es que usted está participando en hipocresía? ¿Cómo es que usted está haciendo? Y se lo dijo delante de todos, ¿cierto? Eso son, dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Dice, porque era de condenar, dice Pablo sobre Pedro, porque era de condenar y en esa misma hipocresía habían entrado todos los que estaban escuchando. Entonces, cuando yo digo, venga, no mienta, venga, ojo con esto, no hagamos estas cosas mal porque esto está mal delante del Señor y viene maldición. Pero no, es que ustedes no tienen amor. Entonces, si no tenemos en cuenta la palabra, pues entonces, ¿cuál va a ser nuestra guía? ¿Para qué vamos a decir que creemos en Dios si no le obedecemos? Papá, yo te amo. Sí, papá, yo te amo. Y haga esto. No, papá, es que lo que pasa es que fue que. Entonces, dice, mire, por acá en Primera de Corintios 2, en Primera de Corintios 2, dice 14. Primera de Corintios 2, 14. Discúlpeme que lo Pastor, señor. interrumpa. Sí, señor, por favor. No, es que es muy interesante todo lo que está diciendo, pastor, de mucha bendición. Buenas noches para todos, buenos días en Colombia, donde nos escuchen. Muy interesante la palabra, pastor, interesante. Hay una palabra en las escrituras que dice ser santos, ¿no? Santo. Santo es apartarse, santo es no participar, como ese bien lo está explicando. No hay que participar, no importa el motivo. A veces los motivos pueden parecer muy buenos, muy loables, a veces el motivo humanamente puede sonar muy bien, pero ya el Señor habló y Él dijo, no participéis. No, que es que yo quiero participar porque es que de pronto por allí el Señor me va a hablar no, ya el Señor habló, Él ya estableció su ley y dijo, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Pero aún así, a veces los hermanos creen que pueden obrar dentro de las tinieblas, supuestamente para traer cosas buenas y agradables delante del Señor. Pero no es así porque el Señor ya dijo que no es por ahí, hay que obedecer al Señor. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 20, dice, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Entonces, si yo voy a participar de una obra de tinieblas, donde, como dice la palabra de Dios, los gentiles están sacrificando a demonios, porque si ellos no están obrando hacia el único Dios verdadero, pues a los demonios están obrando. Si yo voy a participar de eso, pues estoy participando de una obra infructuosa de las tinieblas y estoy participando en adorar a los demonios y no a Dios. Y vuelvo y hago énfasis en esto. No importa la razón. La razón puede ser, entre comillas, buena, pero por eso el Señor nos previene acerca de esto. O sea, no es porque a nosotros nos parezca, no es porque nuestro corazón, que es engañoso, piense que por ahí es. No es. El camino es la obediencia y seguir lo que el Señor estableció. Muchas gracias, pastor. El Señor lo bendiga. Y pastor, gloria al Señor por esas palabras, es palabra de Dios. Lo que Él está diciendo, hay que reconocer que lo que Él está diciendo es mandamiento del Señor. No es algo que se le ocurrió en este momento y quería participar. No, Él lo que está diciendo es, ¿qué dijo? Lo que está escrito. ¿Sí? Dice, antes os digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios.
O sea que hay gente que hace sacrificios ¿por qué? ¿A quién le hacen sacrificios? ¿Sí? Hay gente que eleva una hostia y hay gente que hace sacrificios y sacrificios que van de rodillas yo no sé dónde, y sacrificios, dice que los están sacrificando a los demonios, a los demonios, a los demonios. Y dice que nosotros no participemos de eso. Eso se llama ecumenismo. Entonces tenemos que tener muy claro, no desviarnos para que estas cosas no nos pasen a nosotros, que venga maldición a nosotros. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar de nuestro malvado corazón. Eso es básicamente, todos ustedes y yo tenemos un malvado corazón porque estamos en esta carne. El Señor nos hace entender que no nos vayamos en pos de que, es que yo quiero hacer esto, pero pues a mí me parece, pero la cuestión es que pues tengo que asociarme o tengo que hacer esto en contra de la palabra de Dios, porque ya el Señor habló. Entonces, no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Siempre, siempre nosotros tenemos que estar estableciendo juicio sobre las cosas buenas y las cosas, eso está bien, eso está mal. Reprenda las cosas malas, no tenga temor, no tenga temor, no tengamos temor de reprender las cosas malas. Mira, así sea el pastor Luis Alberto, que yo sé que en el fondo, en caso de que llegara a suceder, él lo agradecería. Si él llega a cometer, que es la persona que el Señor ha puesto más sabiduría, y estoy poniéndolo como ejemplo porque es pues dentro de la jerarquía que el Señor nos ha dado acá, pues en cuanto a la sabiduría, digo que ni él está exento de la corrección. Acá no hay nadie exento de la corrección, mucho menos yo o cualquiera, que porque es el hermano más respetado, que lleva mucho más tiempo, o que sea lo que sea, no hay que decirle nada, porque pues hay que respetar, obedecer a vuestros pastores. Pero, ¿qué pasó? O sea, dice, tened en cuenta su comportamiento también, que tengamos en cuenta el comportamiento de cada uno y no por amor, eso no es amor, eso es tolerancia que no está bien vista por el Señor. Entonces, dice, para complementar esto acá, dice en 1 Corintios 2:14, si que era lo que íbamos a leer, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, puede que estén sacrificando, diciendo que están haciendo sacrificios a Dios y que están orando al Señor y que están congregando en el nombre del Señor y usted por todo el mundo va a ver eso. En las religiones usted va a ver todo eso. Dice, pero están sacrificando a los demonios y no a Dios. ¿Por qué? Porque no ha habido una real transformación de las vidas para andar en obediencia y santificarse y dejar de mentir, dejar de robar, dejar de hacer cosas, dejar de estar donde uno no tiene que estar, ¿cierto? Porque dice las malas conversaciones o las malas compañías pervierten las buenas costumbres. Entonces, todo eso me va a llevar a que yo esté cegado y no sea revelada la palabra a mí. Y eso es manifestación de los frutos que está dando mi vida. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Esto está lleno el mundo, en las religiones está lleno de esto. Porque para él son locura y no las puede entender. No, pero es que hay que estar todos unidos en un solo. Sí, eso, cada uno hace lo que puede y cada uno lo hace a su manera. El corazón, si usted lo hace de corazón, ¿cierto? Pero el Señor dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Espiritualmente, ¿cómo hago yo para discernir espiritualmente? ¿Es como un fantasma que viene y me posee? No. Espiritualmente es con la palabra de Dios, con la palabra, escudriñar las escrituras. ¿Sí? Escudriñar las escrituras. ¿Sí? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué no es juzgado de nadie? Porque si estamos en el espíritu y somos espirituales, como decimos casi todos, entonces tenemos que juzgar las cosas. Eso está bien, eso está mal. Sea Pepito, sea Juanito, sea quien sea. Hermano, eso está mal. Eso no está bien. Reprendo esa situación. O sea, el reprender, te reprendo. No es el hecho de decir una palabra, una frase, como un mantra. Es exhortar al hermano y exhortarlo en animarlo para que deje de hacer el mal y que en el lado del bien va a ir mucho mejor. Eso es animarlo. Pero no es cuestión de que nunca se puede regañar a nadie porque se ofenden y de pronto entonces va el diezmo, ¿sí? Entonces se van todas estas cosas. No. En la palabra de Dios hay que ser serios.
Y esto es un cambio en la doctrina que veníamos teniendo nosotros porque a muchos no les va a gustar y se van a ir, ¿cierto? De pronto a usted ya no, de pronto no le gusta, Dios quiera que no, ¿no? Pero de pronto a usted este mensaje le parece muy fuerte, ay, ya no me vuelvo a conectar allá con esos dedos, ay, porque esa gente es como es demasiado legalistas. Pues sí, ser legalista, que bueno, yo no sé, a la larga, ese término legalista yo no lo he, hasta ahora no lo recuerdo, no sé, corríjame si yo me equivoco, pero el término legalista yo no lo he visto acá en la palabra de Dios, yo no recuerdo en el momento. Entonces, si no está, si está, pues tenemos que usarlo y tenemos que entenderlo y tenemos que usarlo de la forma que correcta. Pero si no está, entonces, ¿por qué estamos hablando cosas que están fuera de la palabra? Entonces, cuando la persona habla de la ley de Dios, es que es legalista. ¿Por qué? Porque obra la ley. Dice que el que ama a Dios cumple sus mandamientos. Entonces, ¿en qué estamos? En un desconocimiento de la palabra. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, toda mi vida, todas mis acciones, todas mis palabras tienen que ser juzgadas, sometidas a juicio. Voy a decir esto que se me vino el chiste y yo sé que hago reír, pero es mentira. Entonces tengo que comerme lo que voy a decir y pedirle perdón al Señor. Porque no, ¿qué voy a hacer? Una mirada, tengo que pensar para qué lado se está moviendo el cuello, porque ¿qué es lo que van a ver mis ojos? Y esto lo digo porque esto sucede, entonces tenemos que juzgar cada momento de nuestra vida. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué actitud voy a tener? Todas esas cosas tenemos que juzgarlas. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente del Mesías, del ungido, o sea, el seleccionado para venir, ¿sí? El que fue ungido. Entonces, el problema es que el pueblo santo de Dios tiene que ser santo. Eso de que no, es que el pueblo es chévere, es bonito y todo es amor y todo, aquí me siento bien porque pues aquí hay una alegría y todo, pero cuando viene la prueba, entonces ahí sí todo el mundo se desparramó y se esparció. ¿Y qué pasó? Porque cuando no hay un pastor, pues las ovejas son dispersadas. ¿Qué pasó cuando el Señor fue muerto y para que se cumpliera la profecía? Dice, mata al pastor y serán dispersadas las ovejas. Entonces, cuando la cabeza, sea padre de familia, sea pastor de una congregación, sea lo que sea, se va en pos de lo malo, pues dispersan las ovejas. Y cuando el pastor comienza, por eso dice, mire, Salmo 23 dice una cosa muy bonita. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Para qué utiliza qué es la vara que utiliza el pastor, el callado? ¿Qué es eso? Es una doble función, ¿sí? De proteger a las ovejas y, si es posible, matar la amenaza que viene a tratar de destruir a las ovejas, ¿sí? Y también de enderezar el camino de las ovejas y usarlo también para enderezar el camino. Tu vara y esa corrección dice que me infundirán aliento. ¿Sí? Dice que esa corrección, que el pastor tenga la vara y el callado y que tenga la potestad y la autoridad moral y para corregir al rebaño. Porque pues si caemos en el juego de que hagamos unos pasitos, pues como sí, pues, ¿qué ejemplo van a ver? No, yo no les digo nada porque yo tengo mis problemitas, entonces pues tengo que pues hablar pasito para que nadie me vaya a juzgar a mí. Conozco un caso bueno, de un primo en Colombia que él se congregaba en una iglesia y pues con el tiempo se dieron cuenta que el pastor de la congregación, que era uno solo, estaba hace mucho tiempo saliendo con una de las muchachas, ¿sí? Y le estaba pagando universidad y bueno, estaba haciendo como la amante y él la estaba manteniendo y el pastor era casado y todo. Entonces, se salió eso a la luz, se supo porque las cosas salen a la luz, ¿cierto? Entonces, el problema es no tener el discernimiento para saber qué hacer en estos casos. Y uno de los problemas era que era uno solo. Entonces, pues si ese lo quitan, pues se dispersan las ovejas. Pues no lo podían quitar porque no había otro. Entonces, pero, pues muchos se fueron porque dijeron, no, eso es inaudito, o sea, ¿cómo es posible? Y obraron en el sentido de que, pues, a ver, reprender las obras de las tinieblas, eso son obras de las tinieblas, el adulterio, la mentira, el engaño, el estar con una investidura de que tiene que ser santo y mire las cosas de las tinieblas que estaba haciendo, ¿cierto? Entonces,
se desbarató y se formaron, unos se fueron por allá, otros fueron por allá, se fueron a diferentes iglesias, otros se quedaron, y entonces otros pues decían, no, pues yo voy a escuchar la palabra. Pero ¿quién me está diciendo la palabra? ¿Tiene autoridad moral para decirme la palabra? Por ejemplo, cuando ese pastor volviera, ¿cómo iba a hablar del adulterio? Decirle a los hombres tengan cuidado de no adulterar, a las mujeres no adulteren. Si él venía y pues ahí como todo el mundo lo apoyó, el problema del apoyo real es apoyarlo para el arrepentimiento, para que sea levantado. Y el levantado, no, tranquilo, pastor, siga, mañana nos vemos, entonces mañana síganos enseñando. No, eso es un proceso largo, eso es un proceso que debe tenerse, o sea, debe ser en la palabra. El problema es que cuando a las personas que quieren aplicar la palabra de Dios, dice, acúselos, señálelos para que se arrepientan, para que se avergüencen, ¿sí? ¿Para qué? Porque cuando viene la vergüenza y el arrepentimiento, viene el repudio por las cosas que se ha hecho, pero si no hay repudio por las cosas y pues se comienzan a sacar disculpas, es que fue que por eso, es que pues mi situación, es que mi relación con mi esposo, pueden sacar la respuesta que sea y de hecho eso pasó en una de las ciudades en Colombia. Y entonces el problema es que nadie se para a decir qué dice el Señor, qué debemos hacer. Bueno, acá el Señor dice que hagamos esto, ¿sí? Y que los hijos de Dios tienen que ser reprendidos, tienen que ser señalados para que se arrepientan. Si hay verdadero arrepentimiento, pueden continuar, si no, pueden continuar. Entonces dice que se le llamó y dice el Señor qué es lo que hay que hacer, que si hay algo contra su hermano, vaya y llame a su hermano y gane a su hermano, pero si su hermano no quiere escucharlo, vaya otra vez y delante de uno o dos testigos, llámelo y vuelva otra vez. Si no quiere escuchar a los dos testigos, dígalo a la congregación. Y si no escucha el llamado delante de toda la congregación, sea tenido por gentil y publicano. Gentil y publicano. ¿Por qué? 1, 2, 3 reprensiones delante de testigos y no se arrepintió. No se arrepintió. Prefirió sacar disculpas, ¿cierto? Entonces, por eso vienen estos casos como el que le cuento y yo creo que eso pasa en muchas partes. No es solo allá que le pasó a un familiar mío allá en Colombia, ¿cierto? Imagínense, o sea, tenía una situación, yo quién sabe, ya duraba años con eso, con esa situación. Y pues cuando se descubrió eso, se le cayó todo y pues todo el mundo lo pone como en pañitos para tratar de calmar los ánimos y todo, y no ejecutaron el juicio del Señor. Dice, no, reprendan esas obras, eso no puede suceder. Sí, eso se llama pecado, y el pecado genera maldición. Y si uno no manifiesta el pecado, pues básicamente va a acarrear maldición para mi vida también, porque me hago partícipe de esas cosas. Entonces, bueno, venga, ¿dónde íbamos nosotros? Bueno, entonces si ven lo que estábamos hablando de Moisés. ¿Qué pasó? Eran los hermanos del pueblo de Moisés. Gente del mismo pueblo que él había sacado de Egipto por el poder que le había sido dado por el Señor. Lo sacó de Egipto, ¿cierto? Y dijo, mátenlos. Entonces, ¿qué decía? ¿Qué pasó con Moisés? Mire, y se murió gente. Se murió gente. A los que obedecieron la voz del Señor, el mandamiento del Señor y tuvieron celo de Dios, fueron exaltados y fueron consagrados todos los hijos de Leví. O sea que ellos no habían participado de eso. No habían participado de los becerros de oro. Y ellos, por el contrario, fueron y ejecutaron la justicia de Dios. ¿Cómo sabían ellos sobre quién deberían levantar la espada? ¿Cierto? Porque dice que cayeron del pueblo como 3,000 hombres. O sea que esas aguas eran las aguas amargas que amargan y generan maldición. Si hay pecado, va a traer maldición. ¿Sí ve cómo se identificaron? ¿Cuál era la señal? Que tu muslo se caiga y que tu barriga se hinche, tu vientre se hinche, ¿cierto? Entonces hay unas señales para poder entender estas cosas, por ejemplo, estos pasajes, ¿por qué Moisés echaba el polvo del oro allá en el agua y le dio agua, toda esa agua al pueblo? ¿Por qué? Es importantísimo y es hermoso que entender estas cosas. Ahora, ¿cómo sabía Moisés? ¿Cómo sabía de Moisés sobre esta ley? Porque acuérdense, aquí miren, en Éxodo, ahí adelantico, en el capítulo 34, estamos en el 32, ¿cierto? Ahí en el capítulo 34, 27, capítulo 34, 27 y 28, dice
Y el Señor dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. O sea, el pacto de Dios es conforme a los mandamientos. El pacto, la promesa, todas estas cosas son conforme a los mandamientos de Dios. Por eso el Señor le decía a Abraham, y de la descendencia, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Cómo es que un pueblo va a tener un Dios? ¿De cuál pueblo de Dios está hablando? ¿Cuál es la promesa que tanto se predica en las iglesias cristianas? La promesa de Dios, y que la promesa que le dio a Abraham es conforme al mandamiento, conforme al mandamiento de Dios. ¿Para qué? Para que si nosotros decimos que Él es nuestro Dios y yo no cumplo lo que Él me manda, Él no es mi Dios. No, eso es ilógico. Entonces dice, y él estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto. ¿Cuál es el pacto? Los 10 mandamientos. El nuevo pacto, que es lo mismo que pasó con Moisés. Lo mismo que pasó con Moisés. Rompió las tablas en las que estaba escrito el pacto de Dios, y el Señor le dijo, hágase otras tablas iguales a las anteriores, ¿sí? Y venga y escriba la misma ley. Esa es la renovación del pacto, el pacto renovado, el mismo pacto. No como el pacto, dice el Señor, no como el pacto, sino que es otro, no como el pacto que hice con la tierra, porque ellos se apartaron de mi ley, ¿sí? Entonces el pacto es el mismo, pero esta vez para que no nos apartemos de su ley. Entonces, por eso es tan hermoso saber que lo que estaba haciendo Moisés es ejecutar la ley sobre la ley de las adúlteras y juzgar al pueblo conforme a la ley de las adúlteras, no porque le parecía la gente buena gente, entonces pobrecito, no, mire, él está viejita o está, no, porque es que el juicio del Señor va a venir sobre los hijos de desobediencia, y estos son ejemplos. No pensemos que vamos a escapar si no cambiamos nuestra manera de vivir. No vayamos a pensar que es que el Señor es chévere y que el Señor todo lo perdona. No, cuando uno no se arrepiente de lo malo que ha hecho, pues el Señor no va a venir, no va a morar en mí. No, porque no hay espíritu de santidad, de apartarme eso, de aborrecer eso malo que yo he hecho. Entonces, bueno, si el Señor lo permite, en una siguiente ocasión, anhelando que nuestro amado pastor Luis Alberto esté mejoradito dentro de 8 días para que nos hable de esta hermosa palabra, de los temas que el Señor le haya hablado a él. Pues continuamos la siguiente vez. Que el Señor Jesucristo los bendiga grandemente. Dice mi hermano Álvaro León por acá, por duro que sea, es la realidad, y esta verdad en la cara puede arder, pero me satisface. Gracias. Bueno, gracias al Señor, porque la palabra es de Él y Él ha puesto que nosotros la escuchemos, mis hermanos, que escuchemos esta palabra. ¿Ustedes creen que eso se predica en las congregaciones? Eso no se predica en las congregaciones porque es demasiado fuerte. Y eso es lo que dice mi hermano, por duro que sea, es la verdad. Y la verdad me va a hacer, esa es la verdad que me hace libre. Esa es la verdad. Entonces, gloria al Señor. Manuelito dice, pastor, que nuestro Señor Jesús lo bendiga. Muchas gracias por la prédica. Gloria al Señor, porque la palabra es de Él. Él ha puesto misericordia para con usted, mi hermano Manuel, y su casa, y cada uno de los que estamos escuchando y recibiendo esta palabra para corrección. El Señor Jesucristo me los bendiga grandemente, pidiéndole al Señor que obre en la vida de Manuelito, que está celebrando su aniversario de nacimiento. Y bueno, continuamos con todo. Me da mucha alegría ver que estén perseverando en amar la palabra del Señor, en esperar toda esa revelación magnífica que el Señor nos da. Gloria al Señor por todas estas cosas. Esperen un momentico. A ver. Pastor, una pregunta sobre lo que Señora. usted habló hace un rato. Sí, señora, cuénteme. Bueno, cuando usted expuso lo de su familiar, del pastor que está en adulterio, Sí. el pastor como tal, pues, puede volver a predicar, o suponiendo pues que haya abandonado a su amante y que haya declarado que sí, que estuvo mal, que pecó y todo esto.
él puede seguir predicando la palabra, dirigiendo la congregación. Bueno, en este caso, mi hermana específico, pues yo no conozco todos los detalles, cómo se llevó a cabo. Solo escuché una historia, pues muy por encimita de que había pasado así, esto fue lo que pasó allá, y mire, pasó esto, y hace como 2 años que estuve en Colombia, de hecho, creo que para esa vez fue que me encontré por primera vez con mi hermano Manuel y Victoria, que fueron a visitarme donde yo estaba, y en esa ciudad pasó eso. Entonces, me pareció muy interesante cómo llevar a cabo estas situaciones, qué se debe hacer. Pues por eso es que la gente no sabe cómo reaccionar, qué debemos hacer. Esa pregunta que su merced me hace, venga, ¿es lícito que esto suceda o qué? Acá, por ejemplo, hay casos de adulterio, dice el Señor, y lo juzgó y se lo entregó a Satanás. Y Pablo, sin temor alguno, lo entregó a Satanás. Pero que el tal se ha apartado, dice. El tal se ha apartado. Si era una persona de la congregación, imagine cuánta más responsabilidad no tiene una persona que está dirigiendo la congregación. Por eso es que el Señor es tan estricto con estas cosas. Entonces, como pues a nosotros nos habían venido pues con ese mensaje de amor, que no es el amor del Señor, porque el que ama a Dios cumple sus mandamientos. Sencillo, es básico, ¿cómo es que se dice eso? Básico, elemental. Entonces, cuando no conocemos estos conceptos, pues nos dejamos llevar por nuestro propio corazón. Y entonces muchas veces a los que de pronto se levanten a decir, venga, eso está mal, eso no puede seguir así. Pues no, pues que usted no tiene misericordia, usted no tiene amor, usted no ama, entonces usted es legalista. Pero pues la palabra del Señor es la palabra del Señor, ¿no? Así como se levantaron los hijos de Leví y fueron consagrados, los que se levantaron y no participaron y denunciaron esas situaciones y fueron los encargados de ejecutar el castigo del Señor. No era castigo de los levitas, no era que a Moisés se le ocurrió matar a la gente, no, era un castigo de Dios de acuerdo al cumplimiento de la palabra de Dios y fueron consagrados. Imagínense cómo los vería el pueblo a la que le había matado familiares y todo, y mira, pero los levitas, ¿quiénes se creen? No son de nuestro mismo pueblo. ¿Qué pensarían ellos? Pero ahorita nosotros estamos entendiendo el contexto completo. El Señor los exaltó y los levantó como sacerdotes para que llevaran a cabo la enseñanza de la ley, ¿cierto? Y después con el tiempo ellos también se desviaron y todo eso, pero miren que en ese momento, esos que vivieron esa situación, el Señor los exaltó por haber sido valientes y esforzados para cumplir con los mandamientos. Eso es lo que habla, tanto que ¿se acuerdan lo que hemos hecho? Bueno, qué pena que me haya demorado un poquito más, pero es que estas cosas son alimentos, son delicia. Aquí no tenemos, o sea, como límite de tiempo, ¿sí? Pues el que quiera, pues de pronto es ocupado, hoy que pues no debería estar ocupado hoy porque tiene reposo, pues se puede desconectar si quiere, pues es opcional, digámoslo así. Para los hijos de Dios es obligación estas cosas y son delicia. Entonces, cuando ellos no tuvieron temor de creer y ejecutar el mandamiento del Señor, así fuera duro y así fuera fuerte, así fue causara la muerte de los demás, ¿cierto? Como en esa época. ¿Qué era lo que estaba diciendo? Esfuércense y sean valientes. ¿Quién está por el Señor? Dijo Moisés, ¿quién está por el Señor? A ver, ¿cómo? Lo repito, ¿qué es lo que fue el Señor? Dice, dice Moisés, se puso Moisés en la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por el Señor? Júntese conmigo. ¿Quién está con el Señor? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. ¿Sí? Alguna vez hubo un evento que recuerdo con cariño, porque fue algo así. El pastor Luis Alberto se paró y dijo, pues los que están en el Señor, yo me voy con los que están en el Señor. Los que quieran seguir al Señor, yo estoy vengan conmigo. Y entonces fue acusado de que estaba causando, que la gente estaba diciendo que lo siguieran a él. Pero es que si él estaba diciendo era que lo siguieran a él, que él se iba a ir con los que están con el Señor. Y él habla fuerte y siempre ha hablado fuerte y hemos aprendido mucho de él, gloria al Señor, por esas cosas, ¿sí? Entonces fue acusado de que estaba hablando, incitando a la gente a seguirlo a él. Pero es que Pablo dijo, sean como yo, porque yo soy como Cristo. Entonces, si vamos a seguir una persona, no es que no podamos seguir a nadie. Vamos a seguir al Señor Jesús en las personas que den frutos dignos de ser hijos de Dios, de ser hijos de obediencia, hijos de la luz. Sí podemos seguir personas, pero conforme al corazón de Dios.
que tengan este celo de Dios para hablar las cosas claramente. ¿Quién está por el Señor? Júntese conmigo. Ahorita, después de tantos años, entiendo qué fue lo que pasó esa vez. Los que quieran irse con el Señor pueden venir conmigo. Y él dijo en el púlpito. Entonces a mucha gente no le gustó. Uy, mire, pero es que él está invitando a la gente a que lo sigan a él. Y pues mire, ahora el Señor dice, aquí Moisés dijo que los que están con el Señor, vengan conmigo. Los que no, en estas cosas no hay no hay amistad, no hay amor de hombres. No, en estas cosas es la palabra de Dios lo que impera. Los que quieran venir a las aguas, como dice el Señor, a todos los sedientos, pero hay gente que no está sedienta. ¿Sí? No pasa nada. Entonces, pues ya es otra cosa. Ya yo anhelo que todos los que estamos aquí estemos sedientos. Todos los de esta congregación estemos sedientos de la palabra de Dios para juntarnos así con los hombres valientes que pueden hablar la verdad y que no les da temor de que sea quien sea, se vaya quien se vaya, llegue quien llegue, estemos centrados en la palabra del Señor para ejecutarla con justo juicio. Sí, o sea, frutos dignos de arrepentimiento, sin temor, juzgar las cosas sin inclinarse por el pobre o por el rico, ni por nada. O sea, la balanza tiene que estar equilibrada. Es juzgar con justo juicio todas las cosas. Y el juzgar con justo juicio es el amor real, tener las cosas, la verdad por delante de todo. La verdad de todo. Entonces, bueno, mis hermanos, el Señor Jesucristo los bendiga grandemente. Me he deleitado mucho trayendo esta enseñanza que nos da, porque a mí también me ha sido dada esta enseñanza del Señor y compartiéndola con ustedes. Al Señor Jesucristo sea la gloria. Los bendigo grandemente. Que el Señor traiga bendiciones grandes de arrepentimiento, de cambio de vida, de bendición en todos los aspectos de su vida por el cumplimiento de sus mandamientos, que es básicamente el pacto del Señor. El Señor me los bendiga, mis hermanos, los amo mucho. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David.